Romanos 15, del 18 al 19, hermano Pedro. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Voy a repetirla nuevamente, no porque el hermano no haya leído bien, leyó perfecto, sino que quiero hacer énfasis en esto tan precioso que el Espíritu de Dios tiene en su palabra para recibir la enseñanza de los dones, ¿cierto? Para recibir, puede ser que muchos tengamos ya la enseñanza, pero es bueno entender todo esto. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Ojo con eso. No voy a hablar nada más, no voy a cometer la osadía de hablar otra cosa diferente a lo que el Señor Jesucristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, para aquellos que no conocen del Señor, con la palabra y con las obras, con la palabra y con las obras. Lo que Él ha hecho por medio de mí, para que los gentiles crean con la palabra y con las obras. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, no en el de Giovanni, de manera que desde Fontibón, desde Guaduas, desde Medellín, desde donde sea y por los alrededores hasta los límites, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bien, otra versión. En realidad, solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo, he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. ¿Qué versión leyó, hermana Liz? TLA. Bien, yo lo voy a leer acá. Romanos 15. Del 18 al 19. Voy a leerlo acá por un detallito que dijo usted ahí que me pareció interesante. Dice así, la palabra de Dios para todos dijo, no voy a contarles lo que Dios hace, no voy a contarles lo que yo he hecho, perdón, no voy a contarles lo que yo he hecho, sino lo que Cristo hace conmigo para guiar a los que no son judíos a la obediencia a Dios. Ellos han obedecido y obedecen gracias a lo que les digo, les he dicho y les digo, y a lo que he hecho y hablo. Han obedecido y obedecen gracias al poder de los milagros y de las maravillas que han visto y gracias al poder del Espíritu de Dios. Así que he terminado de anunciar la buena noticia de Cristo desde Fontibón en adelante, desde donde estemos viviendo. ¿Y la hermana leyó fue la TLA? Sí, señor. Entonces dice el 18 en la TLA, en realidad solo voy a hablarles de lo que Cristo hace a través de mí para lograr que los judíos o los gentiles obedezcan a Dios y le crean a Dios. Y vaya que lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo he hecho muchos milagros y maravillas y he anunciado la buena noticia por todas partes, desde Fontibón y sus alrededores. Bien, quería que, el deseo es socializar esta porción de la Escritura. El que quiera levantar la mano y conversar un poquito al respecto, lo vamos a hacer. Vamos a leer también Primera de Pedro 1, 22 y 23, hermano. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Hoy va a ser bien bonito porque vamos a estudiar un poquito los dones, aunque estoy un poquito preocupado porque faltan muchísimos hermanos. Entonces vamos a ver. Hermano Alexander. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad,
mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habiendo purificado nuestras almas, ¿cómo? Por la obediencia a la verdad. Bien. Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, hermana Marta, ¿cuál medio se usó? ¿O se usa? Mediante, pues, el medio dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Ah, mediante el Espíritu Santo. Mediante el Espíritu Santo. No hay otra manera. ¿Con qué propósito, hermana Liz? Para el amor fraternal no fingido, Hasta ahí. amaos Para el amor fraternal no fingido. Entonces, hay varias cosas. Hemos purificado nuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. Eso no es cualquier cosa. Por la obediencia a la verdad, un título muy grande. ¿Cómo? Mediante el Espíritu Santo. Ni siquiera fue por mis propias fuerzas, sabiduría, entendimiento, guapesa o como lo queramos llamar. ¿Cierto? Por el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces, toda esta es una obra perfecta para que el amor de nosotros no sea fingido, sino sea un amor sincero, como habíamos visto en 1 Corintios 14:1. Y por eso nos podemos amar los unos a los otros, nos podemos amar con corazón puro, entrañablemente y con corazón puro. Muy bien. Entonces, socialicemos un poquito esos dos versículos hablando de nosotros como creyentes, de nosotros como hijos de Dios, de nosotros que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Hablemos esta mañana un poquito, unos 5 minuticos en cuanto sea, sobre estas dos porciones de la Escritura, para empezar a hablar esta mañana un poquito sobre los dones, empezar a mirar de qué se trata todo eso, por qué estamos nosotros en la comunidad, cuál es la verdadera intención del Espíritu Santo al ponernos a formar parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere levantar la mano y expresar lo que en su corazón hay leyendo estas dos porciones de la Escritura? Romanos 15, el 18 y el 19, y Primera de Pedro 1. Por favor. Bueno, Pedro. A mí se me viene a la mente la palabra disposición. De los dos, tanto de Romanos, para hacer todo lo que hizo Pablo, para tomar esa decisión de expresar los dones de Dios puestos en él, no solo de palabras, sino de obras, necesitó disposición en su vida. Y en Pedro nos dice que primero estaba dispuesto a obedecer la verdad, ¿no? Y ya con esa decisión, con esa disposición de parte de uno a obedecer la verdad, esa verdad pues va a producir un fruto mediante el Espíritu. Entonces, para mí los dos me hablan de una disposición de mi parte para dejar fluir lo que Dios quiere a través de mí. Gracias, hermano Pedro. ¿Quién otro hermano levanta la mano? ¿Qué otro hermano levanta la mano para ser participante esta mañana de esta conversación? El Espíritu Santo en mí ha hecho grandes cosas. ¿Para qué? Para que yo manifieste ese amor que Él ha colocado en mí. Y no voy a hablar lo que yo hago, sino lo que Dios ha hecho en mi vida. Y a través de eso, pues, el Señor se va a manifestar, haciendo lo que Él quiere
haciéndose conocer por medio de mis actos. ¿Cuáles son los actos? ¿Cuáles son sus actos? Que dice usted por medio de mis actos. ¿Cuáles son sus actos? Reflejando la vida del Señor Jesucristo en mi vida. Si Él colocó en mi amor, Él es amor y colocó en mi amor, yo debo amar. Si Él me dio un ejemplo de servicio, yo debo servir. Si Él me dio ejemplo de que mostró quién era el Padre, yo también lo debo hacer. Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar hermana Liz? Versículo 19 de Romanos 15. Hermana Liz. El versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que usted va a mostrar? Señales y prodigios. ¿Cómo? Dice que con el poder del Espíritu de Dios. Muy bien. El hermano Pedro puso una palabra aquí muy bonita que se llama disposición, ¿cierto? Tiene que haber una disposición para que el Señor manifieste a través de mí. Por eso dice, no voy a hablar de lo que yo hago, voy a hablar de lo que Él hace a través de mí. Eso es muy importante, de lo que Él hace. ¿Qué debiera Él hacer a través de mí? Señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Por eso vamos a entrar a estudiar los dones. Por eso es que necesitamos saber tantas cositas antes de eso, porque no es solo saber académicamente qué son dones, para qué son los dones, de qué se tratan los dones, porque eso la gran mayoría de los que estamos en esta comunidad lo sabemos por tantos estudios que hemos tenido sobre dones y hemos escuchado y demás, ¿cierto? Pero en este caso, en esta socialización de estas dos porciones de la Escritura, es que no vamos a hablar de nosotros. Para los que acaban de entrar, estamos leyendo Romanos, capítulo 15, del 18 al 19, y también leímos Primera de Pedro 1, 22 al 23. Estamos socializando los dos. Pedrito dice que las dos porciones hablan de disposición. Eso es absolutamente cierto, por la libertad a la que fuimos llamados. Es total, es cierto. Entonces, Lisita dice que ella tiene que mostrar al Padre, al Hijo, y mostrar todo lo que ellos son con su vida. Eso es verdad. Pero lo que está diciendo Romanos es cómo lo mostramos, o qué mostramos, prodigios y señales y prodigios. ¿Cómo lo mostramos? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder. No es nuestra sapiencia, nuestra buena, ¿cómo se llamará eso? Nuestra buena intención, nada de eso. Porque de hecho hoy vamos a ver algunas cositas de esas, de que de buenas intenciones están llenas las comunidades, no del poder del Espíritu Santo en acción a través del creyente. Porque dice por allá que eso se va a hacer visible dentro de la comunidad, todas las señales y prodigios se van a hacer evidentes dentro de la comunidad. ¿O qué dice Romanos? Dice que por los alrededores. Fuera de la comunidad. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esos prodigios y señales lo tienen que ver los no creyentes. Eso es lo que tienen que ver, que nosotros oramos por los enfermos y se sanan, por ejemplo. Que suceden milagros, que suceden, que hay palabra de sabiduría, palabra de ciencia, tantas cosas que tienen que ver. Es que es afuera, dice, todo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y sigue diciendo, de esta manera me esforcé, dice el siguiente versículo, me esforcé, que ahí es donde está la disposición del creyente para hacer esto, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a mirar a través de estos días es cómo esto se ha vuelto más bien una tarea de cuatro paredes adentro, en muchas comunidades, en donde, entre comillas, suceden que milagros y que señales y que yo no sé qué, ahí, bueno, y eso sucede un montón de cosas los viernes y los miércoles y yo no sé qué días. Pero aquí me dice que eso es hacia la gente, a los que necesitan creer. Nosotros no necesitamos ya ver señales, milagros y prodigios para creer porque ya creímos, ¿cierto? Nosotros ya creemos. Ahora se necesita es que los que no creen lo vean.
se enteren de que el Dios nuestro es vivo, de que lo que nosotros vivimos realmente es cierto, de que la esperanza que tenemos es una esperanza firme y segura para nosotros, y todo el mundo quiera realmente tener la vida que nosotros tenemos. ¿Quién más quiere aportar a esos dos versículos 18 y 19? Bueno, dos cosas que veo ahí es que Pablo dice, yo no soy el protagonista, ¿sí? Yo no soy el que hace las cosas, y eso es bueno. Es bueno saber y entender cuál es mi posición, ¿sí? Es bueno entender que el que hizo todo es Jesús, no más, Cristo. Lo otro que vi es obediencia. La obediencia hace que nosotros podamos movernos, hacer obras y hacer lo que Dios demanda, ser obediente, ¿sí? Ahí me dice Pablo, yo podría jactarme o podría decir muchas cosas que yo hice, pero el protagonista no soy yo, es Cristo. Y lo otro es que él dice, pero yo obedecí, o sea, el que dice, yo fui a dar esa palabra, yo fui a hacer, no solo con los hechos, sino lo que me tocaba hacer, lo que es, yo vi ahí obediencia. Lo importante es que la obediencia no se quede sola, Alex. ¿Qué obedecía? A la verdad. A la verdad. Obediencia a la verdad. Es que eso es lo más interesante, porque pues todo el mundo dice obedecer, pero es que la obediencia es a la verdad de Dios. A esa es la que hay que en esa es que hay que caminar. Obediencia a la verdad. Eso lo dice en 1 de Pedro, versículo 22. Hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿cierto? Eso es interesante. Bien. Está muy bonito, disposición. Yo no soy el protagonista, y eso me lleva a el entender que yo estoy dispuesto y no soy el protagonista es porque he sido obediente a la verdad, a la verdad. Eso es lo que ustedes van mismos aquí expresando con estos dos versículos que estamos leyendo, estas dos porciones. Estamos leyendo ya que acabo de entrar, Romanos 15 del 18 al 19, Primera de Pedro 1 del 22 al 23. Bien. Marta Lucía, ¿qué puede expresar de estos dos porciones de la escritura en su corazón? Es que no puedo dejar pasar a ninguno porque de eso se trata un diálogo sobre la escritura. Participar, si nos equivocamos, ¿qué pasa? Estamos aquí como cuerpo para enderezar todas las cosas que no quieran ir por el camino. Van a Marta Lucía. Sí, señor. Pues en esta mañana me confronta. O sea, a mí siempre, yo pienso que la palabra todos los días nos debe confrontar, porque pues eso es lo que el Señor hace todos los días en nuestras vidas. O sea que, pero aquí dice que, bueno, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. O sea, si yo igual hablo bonito y predico bonito y me sé toda la Biblia, sí, pero si no hago esas obras a las cuales el Señor ya me ha preparado con su Santo Espíritu, porque dice en Pedro 1:22 que ya habiéndonos purificado, pues que ya a la obediencia, ya habernos enseñado, o a mí, haberme enseñado, a Marta, coloqué en su Espíritu Santo. Entonces nos llama, nos dice que con ese amor fraternal, que, o sea, pues que no seamos así, o sea, que no sea yo con fingimiento, que nos amemos unos a otros, porque a veces uno, y lo digo por mí misma, porque uno habla de amor, pero, o sea, con las obras, o sea, como lejitos. Entonces, pues que el Señor me siga enseñando todos los días, que estoy aprendiendo, que no dejaré de aprender cada mañana, cada día que abra las escrituras y el Señor me enseñe. Pero entonces sí, definitivamente la palabra tengo que ponerla por obra. Gracias, hermana Marta. Muchas gracias. Hermana Nelcy Gutiérrez Quintero. Bueno, pues voy a hacer como con lo que ya han dicho, ¿cierto? El hermano Pedrito,
él dice que cuando se decide, o se dispone, perdón. Entonces, cuando yo me dispongo, decido, entonces, oír. Y esto es lo que produce en mí realmente que, pues, la fe, para que se desarrolle todas las cosas, como el poder realizar de una manera natural, porque no se trata de hacer algo por obligación, sino que realmente paso a ser es un instrumento. Es como que se activa todo eso que yo he oído y que he creído a través de mí. Y entonces yo soy ese instrumento que realmente el Señor puede usar, no que yo premedite una información o un hacer o un esfuerzo, eso no, sino que el Señor a través de mí, entonces realiza o cumple más bien el propósito, ¿cierto? Para el cual me ha creado, para el cual yo me he dispuesto para escuchar, para obedecer. Y digamos es de una manera como fácil, como sencilla para él y no realmente porque él no, pues no me va a obligar nunca. Así que es una disposición y sí, una decisión también mía de ser ese instrumento. Gracias, Nelcy. Estaba pensando, hermano Pedro, ahorita mientras Nelcy hablaba de una enseñanza que tuvimos hace un poco de tiempo y se llamaba ¿qué es estar dispuesto, ¿cierto? ¿Qué es eso de estar dispuesto? Porque es una palabra que pues hay veces que como que no la entiendo. ¿Cómo es estar dispuesto? Resulta de que veíamos en esa oportunidad cuando uno tiene muchos ruidos en la mente, llámese económicos, problemas familiares, el país, la política, la cultura, lo que sea. Cuando uno tiene tantos ruidos en su mente, pues su mente no está dispuesta, no está dispuesta. Y cuando una mente no está dispuesta, escucha y no entiende la palabra que está siendo sembrada en el corazón. Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. O los afanes de la vida ahogan esa palabra y no tiene fruto, ¿cierto? O se reciben las palabras por mera emoción, purita emoción, y son emociones del momento, y sí, yo entendí esto, yo vi esto, no sé qué, si sé cuántos, pero se llega el lunes y entonces empieza uno a enfrentar las situaciones como están, y eso se olvida también, y no da fruto. Entonces, esa disposición requiere de, en verdad, eso es pura fe, como decía ahorita Nelcy, de uno no dejar que esos ruidos ahoguen o no dejen escuchar o no dejen entender la palabra del Señor, la verdad, y no podamos ser obedientes a la verdad, ¿cierto? Poder tener ese ánimo pronto para hacer lo que el Espíritu Santo que está en mí quiere hacer en todo tiempo, se quiere desbordar a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos que eso suceda. Nosotros debemos permitir, entre comillas, es que es así, debemos permitir que el Espíritu Santo obre a través nuestro. Es necesario que el Espíritu Santo obre, pero para eso necesitamos tener un corazón totalmente dispuesto. ¿Qué es eso? Que los ruidos que hay en nuestra mente y que se agolpan todos los días no nos obstruyan el oír y entender la palabra de Dios, como dice Mateo 3, para que haya fruto. Para que haya fruto. Entonces, es necesario meditar, es necesario. Yo algo que les quiero expresar esta mañana con mucha vehemencia, además, es. Lo he dicho varias veces, pero hoy lo quiero repetir, Día de las Madres, lo quiero repetir de una manera, mejor dicho. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Si nosotros estamos tan alejados como muchas veces acontece, tan alejados los unos de los otros, Dios mío, esto no va a dar fruto, hermano. Esto no va a dar fruto, hermana y hermano. No va a dar fruto porque ¿cómo? ¿Dónde está la comunicación?
dónde está la disposición, dónde está el amor fraternal no fingido, dónde está el conocer el corazón de los hermanos y las hermanas, pues dónde está, o sea, uno dice, Dios mío, ¿dónde está todo esto? Y es absolutamente necesario que lo hagamos, hermanos, es necesario que lo hagamos porque una iglesia sin fruto, pues ¿para dónde va? ¿Cierto? Una comunidad sin fruto, ¿para dónde va? Podemos oír la palabra, pero como dice Mateo, el diablo viene y la arrebata, o se afana y la ahogan, o son puras emociones y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, y como yo, por ejemplo, como servidor de ustedes, no los puedo ni obligar, ni tengo la fórmula mágica para que ustedes puedan amar la Escritura, amar al Señor, amar los dones del Espíritu Santo, amar, manifestar al Señor, como estamos hablando en Romanos, pues nos corresponde a cada uno. Pedrito dijo disposición, y eso es una cosa que es realmente como lo máximo en todo esto. Si no hay disposición, pues ¿para dónde vamos? Porque la disposición está en dónde está mi mente, en dónde está ubicada mi mente, mi ser entero, mi corazón, mi alma, dónde están ubicados para poder yo pues estudiar la Escritura, poder ser un cuerpo realmente unido como debiéramos ser, y entonces así sucederían muchísimas cosas, muchas cosas extraordinarias. Entonces, pues es una invitación, como siempre lo hago yo, mis hermanos, con amor. No hay otra manera de invitarlos a que eso suceda en nuestra vida, ¿cierto? De que como dice acá, que los maravillas, las señales, los prodigios sean visibles. No pueden ser visibles las maravillas y prodigios en una comunidad desunida, o en una comunidad afanada, o en una comunidad con muchos ruidos en su mente, y que no manifiesta el amor fraternal. Entonces, es una invitación muy profunda, muy con todas mis fuerzas, a que esto pase, para que, digamos que nosotros somos los protagonistas en un sentido no positivo cuando no se manifiestan los dones del Espíritu Santo, cuando no se manifiesta la vida de Cristo en nosotros, ¿cierto? Entonces ahí seríamos unos protagonistas que no dan fruto, ¿cierto? Unos protagonistas no de bendición para otros, ¿cierto? Y entonces, ¿en dónde está la obediencia a la verdad? Porque es que estos dos versículos que el Espíritu Santo puso en mi corazón son realmente dos que están en toda la Escritura, pero que me parecieron reimpactantes para nuestra vida. Porque sí, creemos a la verdad, bueno, decimos que sí, pero y si no la obedecemos, ¿cómo estamos creyendo a la verdad? O sea, no rima eso, no hay una melodía entre creo y no hago, entre creo y no obedezco, ¿cierto? Porque si uno obedece a la verdad, pues todos los milagros, maravillas y prodigios se van a dar, porque el corazón está totalmente dispuesto a ello. Este es el preámbulo de esta mañana con mis hermanos y hermanas, para decirles, vamos a ver otro par de cositas, y nos vamos a poner a estudiar lo que son los dones. Vamos a poner a estudiar lo que son los dones. En unos capítulos hay 9, en otros en un libro como el de Corintios, en otros 5, en otros 4, pero realmente son muchísimos los dones que un creyente puede expresar. Muchos los dones que un creyente guiado por el Espíritu Santo puede expresar. Entonces dice, no voy a osar hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿De qué más podemos hablar? Y eso lo puedo hablar y puedo decir que el Señor ha hecho cosas a través de mí porque las palabras y las obras han sido evidentes, dice el apóstol Pablo, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. No solo en las cuatro paredes de una comunidad, sino hacia afuera, porque las paredes con la potencia del Espíritu Santo tienen que caer realmente. No tienen que existir, las puertas no pueden existir por la potencia del Espíritu Santo. Y dice, para terminar, dice el Espíritu Santo también, hemos purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es muy grande. No porque nosotros seamos ¿cómo se llama eso? Increíble. Como tan sábelo todo, ¿cierto? Como se dice, como tan eruditos, sino por el poder del Espíritu Santo también, es que obedecimos a la verdad, ¿cierto?
con un propósito, que nos amemos unos a otros. Esto tiene que ir recalcando nuestro corazón, tiene que irse dando nuestro corazón hasta que de verdad el amor nuestro sea puro, el uno por el otro, y de verdad nuestro afán por el otro sea sincero, honesto, verdadero, de verdad. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Por qué están así? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucede? Yo no sé cómo será esto, o cómo va a suceder en cada uno de nosotros, pero esto tiene que ir creciendo en nosotros, tiene que ir creciendo. Yo solo les digo, este preámbulo a los dones es muy importante porque nos va a llevar a entender realmente el amor. Si no hemos entendido el amor, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos realmente? O sea, esto es la manifestación. El amor es la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros. Y el amor nos lleva a manifestar los dones también, todos los dones, habiendo obedecido la verdad y amar puramente al que Dios nos manda amar puramente. Hermano Pedro. Viendo nuestra parte biológica, me parece supremamente importante lo que su merced ahorita nos decía del ruido. Nosotros, como seres sensibles, todo lo que nos involucra en nuestro actuar está dado por estímulos. Entonces, si hay tanto estímulo en el mundo, ese es el objetivo desde un niño, ¿no? Cuando le da el celular y eso lo mantiene ahí conectado. Si nosotros nos dejamos que los estímulos externos como los afanes, como la televisión, como los diferentes patrones que el mundo coloca ahí para precisamente como estrategia de lo que opera en el mundo para llamar la atención de la gente y quitarla de lo verdadero, ¿no? Entonces, si a veces dejamos que esos sean los estímulos principales, pues la conexión y ese amor fraternal no se vive, porque yo si no saco un momento para pensar en aquel hermano de la iglesia, si no tengo un momento a solas para meditar en lo que pronto necesite nuestra comunidad, si toda mi vida está desde que me levanto hasta que me acuesto conectada a las demás cosas, pues nunca podemos practicar ese amor fraternal, ¿no? Y nunca podemos, entonces es muy importante ser conscientes de lo que está estimulando nuestros sentidos minuto a minuto, día tras día. Mientras habla, hermano Pedro, pensaba en cuatro paredes. Y es que lo que pasa es que, digamos que como todos venimos la mayoría de congregaciones, y nos enseñaron a estar en medio de esas cuatro paredes, y en esas cuatro paredes eran donde sucedían las cosas. ¿Cuándo sucedían? Pues cada vez que íbamos a las cuatro paredes, allá, que nos llamaban, que vengan, que nos congreguemos y que estemos aquí. Esas cuatro paredes afectaron nuestros sentidos, en el sentido de no poder ver hacia afuera, de no poder entender hoy día la libertad real a la que nos llamó el Señor Jesucristo. Entonces todavía tenemos esas cuatro paredes en la mente y no hacemos lo que dice Romanos, que es desde Fontibón hasta donde sea, o desde Guadas, donde usted vive, en Ibagué, donde sea, hacia afuera es la manifestación de los dones, hacia los no creyentes. Pero esas cuatro paredes necesitamos, como dice Filipenses o Efesios, derribarlas, porque son argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿cierto? Eso son cosas que están todavía en nuestro corazón, a pesar de todo lo que llevamos estudiando y vemos, y que son evidentes y no se puede negar de que están pasando, Usted puede estar viviendo en su casa cosas, pero fuera de su casa, ¿qué está pasando? ¿Dónde están la potencia de señales y prodigios por los cuales los no creyentes están viniendo a Cristo? Y estoy involucrado. Siempre ustedes deben saber lo que yo no estoy por fuera de ninguna enseñanza, porque esta enseñanza primeramente me la da el Señor a mí. Me está mostrando lo que el que está viendo en mí.
Entonces, yo les manifiesto lo que Dios me muestra y cada uno tiene que pensar en lo que es suyo y lo que no es suyo, pues desecharlo. ¿Qué no nos deja estar dispuesto? Es todo aquello que no nos deja oír y entender. Esta mañana es gloriosa y si quiere apaguemos y ya nos vamos y a meditar porque realmente esto es extraordinario. Todo aquello que no me deja oír y entender la palabra es aquello que impide que yo esté dispuesto. Todos los ruidos que me impiden eso es lo que no me deja estar dispuesto para la obra del Señor. Entonces, pues hermanos, a meditar muy fuerte sobre esto, a meditar. Yo les voy a exponer un par de cositas más. Hablando del amor y la verdad, ¿cierto? El amor y la verdad son inseparables para el cristiano. El amor y la verdad deben ser inseparables para el cristiano. La verdad siempre, la verdad es como un gimnasio en donde se ejercita el amor. Ajá. La verdad es como ese gimnasio donde se ejercita el amor. Run, run, run. Ya conozco la verdad. Esa verdad que me hace de un corazón puro. Entonces, ahora vamos a ejercitarla, como en el gimnasio que se llama, esa verdad es el gimnasio, pero el amor es el que saca allí la fuerza, la potencia, y entonces es donde nosotros vamos a amar con sinceridad realmente al otro. Llámese creyente o no creyente, amarlo. Para mí, les digo así como un cortico, para mí ha sido, y puedo dar testimonio, un trabajo incansable del Espíritu Santo para que yo pueda amar no solo a los míos, que son mi familia y la iglesia, sino a los que están afuera. Amarlos, no me interesa si son la condición que sea, la razón social que sea, lo que están pensando, eso a mí no me importa, dice el Señor Jesucristo en su palabra, en pocas palabras lo dice. A mí lo que me interesa y lo que me importa es llevar el mensaje. Que ese que tiene una condición que a mí no me gusta pueda ver en mí en los prodigios y las señales por la potencia del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros realmente hacer, es lo que yo necesito hacer, es en lo que ha trabajado el Espíritu Santo y ha avanzado unos cuantos milímetros, pero los he avanzado. Y a la carne le duelen un poquito, pero vale la pena vivirlos. La verdad siempre debe guiar el ejercicio del amor. No hay otra manera. Sin la verdad, ¿usted cómo ejercita el amor? ¿Cómo se ejercita el amor? Es imposible. Van unidos, son inseparables para usted como creyente, para mí como creyente. Son inseparables la verdad y el amor y la verdad. Efesios 4:1, porque voy a arrancar esta mañana. Yo tengo aquí escrito en estas hojas, muchas hojas, 11 hojas, pero solo voy a leer unos apartes de lo que he ido trabajando con respecto de la entrada triunfal hacia los dones, ¿cierto? Entonces dice, yo pues preso en el Señor, les ruego, dice el apóstol Pablo, que nosotros podamos caminar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Yo ya había tocado eso el otro día, creo que el jueves. Pero tengo una pregunta para ustedes, no para responder, pero para tenerla ahí. ¿Quién me llamó? ¿Quién me llamó? Usted se ha hecho esa pregunta, ¿quién me llamó? Esa es la primera, porque la vocación es un llamado, ¿cierto? Pero ¿quién me llamó y a qué me llamó? Porque aquí no vamos a perder de vista los dones, no los vamos a perder ni en lo anterior que miramos en la escritura, ni en lo que estoy preguntando ahorita. ¿Quién me llamó? ¿A qué me llamó? Bien, esas son dos preguntas que ojalá se llenen muchos cuadernos, muchas libretas anotando quién me llamó y a qué me llamó. Ojalá hubiera una historia maravillosa de cada uno de nosotros y que de todas maneras ya está escrita. Todo eso está ya en el banco celestial. La vocación es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. En lo que yo estaba estudiando, esto es una parte teológica que una persona siente. ¿Cómo se sentirá un llamado? ¿Se siente un llamado? Es la pregunta que yo tengo, porque dice llamada o inspiración, más bien, que procede de Dios para llevar una forma de vida, para no decir que siente, porque esto es relación, esto es comunión, ¿cierto? Entonces,
llamada o inspiración que una persona recibe de parte de Dios para llevar una forma de vida. Sí, pero es que esas llamadas se entienden a partir del estudio de la Escritura, de la comunión con Él, ¿cierto? Bien. La vocación es la inclinación que una persona siente para dedicarse a un modo de vida y puede estar relacionada tanto con lo profesional como el trabajo, la carrera, etcétera, como con lo espiritual. La palabra como tal proviene del latín que significa acción de llamar. Eso es vocación, una acción de llamar. Y la Escritura dice que andemos como es digno de quien nos llamó y a lo que nos llamó, ¿cierto? En nuestra vocación intervienen muchos aspectos. En ese llamado intervienen muchos aspectos porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro es que Dios no va a pasar por encima ni de su carácter ni de lo que usted es. Va a usarlo tal cual como usted es, analfabeto o sabe mucho o sabe poco, profesional o no, Él lo va a usar, ¿cierto? Entonces, intervienen muchos aspectos como las habilidades que tenemos o que hemos aprendido, nuestra personalidad, nuestra forma de ser y de actuar, de asumir y de enfrentar las cosas, porque esa es otra cosa muy importante. No todos los creyentes asumen de la misma manera las cosas que se le vienen encima, no lo asumen lo mismo. Unos somos más cobardes, otros son más valientes, unos tienen una fe esas que, mejor dicho, si les tocó morirse, se mueren, otros seguramente pegamos la carrera, no negamos al Señor, pero nos escondemos, hacemos cosas por el estilo para evitando situaciones difíciles. A esos que son cobardes, a esos que son valientes, a los que son medio cobardes o medio valientes, a todos los va a usar el Señor, porque Él no va a intervenir tampoco en eso. Él va a trabajar de acuerdo a la personalidad de cada uno, al ser de cada uno, pero que nos llama a todos, absolutamente. La vocación apunta hacia aquello que queremos hacer y lograr como individuos en esta vida de creyentes. ¿Qué es lo que usted quiere lograr? Entonces, otra pregunta que podemos anotar, hermano Pedro, es ¿qué queremos lograr? ¿Cierto? Sería la pregunta, ¿qué queremos lograr? Que, hablando de creyentes, ¿cierto? Queremos... Hermano Pedro, iba a decir algo. Sí, que ese que queremos lograr está acomodado al propósito. ¿A qué me llamó, cierto? Sí, ¿cuál es el propósito por el que me haya llamado? Entonces, ahí están sus sueños y están sus capacidades, está todo. Y Dios es el que le va a decir hacia dónde lo va a llevar, ¿cierto? De acuerdo a lo que cada uno de nosotros es. No de acuerdo a lo que otro me dice, sino a lo que el Espíritu Santo pone en mí. Bien. Esto lo voy a leer literal. Así, cuando encontramos nuestra vocación, ¿hay que buscarla? Claro, hay que buscar nuestra vocación. Hay que encontrar esa vocación. Cuando encontramos nuestra vocación, logramos entender mejor. Escuchen lo que vamos a entender cuando encontramos el llamado. Lo descubrimos, sabemos cuál es. Vamos a entender mejor quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y para qué somos útiles. Voy a volver a repetir esta frase tan bonita. Cuando encontramos nuestra vocación, la descubrimos por comunión y todo lo demás, entonces vamos a lograr entender quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y para qué somos útiles. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia dónde quiero ir. La pregunta que yo tendría en esta mañana sería, ¿ya hemos descubierto eso? ¿Nosotros estamos claros en esa situación de quiénes somos, qué queremos, hacia dónde vamos y para qué somos útiles? Porque digamos que todos los estudios que hemos hecho en estos últimos años viendo la identidad de Cristo, es descubriendo nuestra identidad en el libro de los Hebreos y Romanos y todo lo que estudiamos hace unos meses, unos años atrás, 1 año, 2 años atrás. Lo que venimos viendo ya este año también nos tiene que llevar a una identidad plena, pero la identidad me lleva a vivir como dice que soy, la identidad que descubrí en las Escrituras, ¿cierto? El Señor Jesucristo descubrió su identidad estudiando la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, y de ahí no lo cambió nadie, no echó para atrás, empezó a ejercer
lo que esa identidad demandaba, lo que él descubrió que él era, eso lo empezó a ejercer con una naturalidad y eso lo llevó a la muerte acá, en favor de nosotros, ¿cierto? A dar su vida por nosotros, porque no se echó para atrás. Eso cuando uno descubre quién es uno, ya la vida coge sentido. La vida de nosotros no tiene sentido cuando no descubrimos quiénes somos. Hermano Pedro, que era lo que usted decía hace como 8 o 15 días. Cuando nosotros no hemos descubierto quiénes somos, entonces nuestra identidad es todo lo que nos rodea. Lo que hablamos esta mañana también. Todos los ruidos de nuestro alrededor, todo eso que nos apabulla, esa es la identidad que muchas veces tiene uno porque no ha descubierto uno su verdadera identidad en la palabra de Dios. Entonces uno corre tras de todo, corre para allí, corre allí, sube, baje y afanado, y que aquí, que allá, y dele. Y sí, la sociedad demanda unas obligaciones y la sociedad demanda muchas cosas hoy en día, muchas, pero la sociedad no me puede destruir mi vida de comunión con el Señor. La sociedad no puede destruir el propósito de Dios en mi vida. La sociedad no puede destruir mi identidad en Cristo Jesús, no la puede destruir. Porque si no, ¿para dónde vamos? Por eso el ruego que les hacía un rato. Porque entonces ya el amor fraternal, ¿dónde se va a ver? Si es que no lo puedo expresar. ¿En dónde se va a ver en los prodigios y señales si es que no los puedo realizar porque tengo mi vida embolatada realmente? ¿Cierto? Entonces, con tanta vehemencia que el Espíritu Santo habla a través de las Escrituras de renovar nuestra mente porque realmente lo necesitamos. Lo necesitamos. Nosotros no tenemos excusa, nosotros ya no tenemos excusa, dice Romanos 1:20. No hay excusa para nadie, absolutamente, menos para el creyente que ha sido instruido en la palabra, que ha sido guiado por el Espíritu Santo, que uno ha sido enseñado de tal manera que uno, Dios mío, ya debería uno arrancar, o debemos arrancar cada uno de nosotros a trabajar como cuerpo en favor de una sociedad que está realmente a botes por un abismo. Es el llamado divino que sienten algunas personas para dedicar su vida al servicio religioso, como por ejemplo el sacerdocio. Y por allá la Escritura dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué estamos llamados nosotros? Para anunciar las buenas nuevas. Para anunciar, para eso, ¿cierto? Entonces nosotros somos, ¿cuántos hemos sentido ese o hemos entendido el llamado de Dios y vamos a salir fuera de esas 4 paredes que tenemos en nuestra mente y a trabajar? Bien. Entonces, Dios dirige un llamado al ser humano. Lo invita a tener una relación personal con Él. Lo invita a tener identidad, a configurar su existencia como persona, como hijo de Dios. Le hace un llamado, o sea, lo llama por nombre, lo llama por nombre. Y eso me trasladó a Génesis, cuando Dios le puso nombre a la tierra seca, cuando le puso nombre a las aguas, cuando le puso nombre al sol, a la luna, a las estrellas, cuando le puso nombre a cada cosa que creó. A nosotros también hoy nos hizo un llamado y nos llama hijos. Y eso trae absolutamente todo ahí, ¿cómo diríamos nosotros? Todo el paquete completo para que nosotros podamos desarrollar lo que somos como hijos, así como Él nos llama. Usted es mi hijo. Mire con cuál amor te he amado para llamarte hijo mío, dice la Escritura. Y dice que a los que recibimos al Señor Jesucristo nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Eso no es cualquier cosa, realmente. Esa es voy a hablar entre comillas, la fórmula todopoderosa para que los prodigios y señales del Señor se manifiesten a través de la iglesia, a través de usted y de mí. Pero como cuerpo, porque necesitamos ser cuerpo para que estas cosas se den. Y el cuerpo incluye que los unos oremos por los otros. Que sabemos que un hermano hoy está visitando a los enfermos, entonces oremos por ese hermano y esa hermana que están por allá, que Dios se manifieste a través de él. Eso se llama ser cuerpo.
que salió a evangelizar, que está en otra ciudad, en otra nación, que se fue, yo no sé, en otro pueblo, en la selva, que Dios lo llevó a un lugar a manifestar el amor. Hermanos, estoy haciendo esta labor, oren por mí. Eso se llama cuerpo, eso se llama unidad, eso es estar pendientes los unos por los otros, y así se van a ver las señales, las maravillas y los prodigios. Pero también la vocación es siempre una gracia de Dios que Dios tiene, en donde Dios tiene la iniciativa libre y amorosa de salir al encuentro de cada uno de nosotros. Es un regalo de Dios, ese llamado a manifestar lo que Él es, como iglesia que somos, como hijos que somos. Pero también es un proceso que se desarrolla durante toda la vida. Eso no es mágico, ya que ese proceso de la vocación o del llamado se construye permanentemente, se está construyendo el llamado para poder caminar como es digno, como dice Efesios. También se puede resaltar, porque esto es parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo, que la persona también es libre de rechazar la llamada. La persona tiene eso dado de Dios que se llama libertad, voluntad, para tomar la decisión de decirle: Señor, creo a tu llamada, acepto tu llamada, voy a caminar contigo. Tiene esa libertad de hacerlo. Vamos a mirar Marcos 10 para mirar ese temita de la libertad y del llamado. Marcos 10. Hermanito, mientras lo encuentran, está yo poniéndole atención, y cuando uno descubre ese llamado, eso involucra, valga la redundancia, un involucramiento a nivel de acción en eso. Yo no descubro que me gusta la pintura si nunca he pintado, o yo no descubro que tengo facilidad para hablar si nunca me he expresado con alguien. Entonces, justamente en la práctica y en el diario vivir, en el ejercicio, es donde se encuentra ese llamado. Y eso es verdad, e involucra todo el ser, hermano Pedro y hermanos, todo el ser, porque usted pone un ejemplo muy bonito. Si descubro que me gusta la pintura, pues la persona que se dedica a la pintura no involucra solo el pensamiento, el intelecto, sino todo el ser, en la música, en la política, cuanto más nosotros en el llamado del Señor a servirle. Tiene que estar involucrado absolutamente todo el ser. Bien, Marcos 10. Voy a leerlo desde el 17. Bueno, va a leerlo un hermano, María Lisset, por favor. Marcos 10, del 17 como hasta el 22. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Gracias, hermana Liz. Hermana familia Mariño, ¿pueden ver el llamado en este versículo, en esta porción de la escritura? Sí. ¿Sí lo pueden ver? ¿En dónde lo ve?
Bien, yo lo voy a volver a leer porque aquí tenemos que ver el llamado. ¿De qué estamos hablando? De que el ser humano puede resistir la voluntad divina, puede rechazarla, puede decir no quiero seguir el llamado, no lo quiero atender por las razones que sean. Entonces estamos leyendo Mateo 10 del 17 al 22 para ver si ahí podemos entender lo que estamos viendo, ¿sí? Al salir el Señor Jesús para seguir su camino, vino un individuo corriendo y poniéndose de rodillas delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que quiere decir que no era un ignorante. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Él, el que vino corriendo a él a arrodillarse delante de él, le dijo entonces, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Escuchen eso. Entonces Jesús mirándole lo odió y lo amó, dice la escritura, y le dijo, una cosa te falta. ¿Cuántas? Una. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, teniendo muchas posesiones. Bien. El llamado, el rechazo al llamado, ¿cómo será eso? Ahí. Siempre usted me arrejo con esa palabra, pero hoy me nace una duda, que cuál era el objetivo de, o sea, porque el joven dice que tomó una iniciativa, ¿no? Lo primero que hizo fue tomar la iniciativa porque dice que llegó corriendo y se arrodilló y le preguntó. Entonces yo digo, ¿cuál es la respuesta que él quería encontrar, no? Y lo otro es que definitivamente nuestras iniciativas se pueden caer al piso por nuestra falta de disposición a renunciar a nuestros amores y posesiones, a lo que nos aferramos en esta vida que no es nuestro. Gracias, hermano Pedro. Nelcy. Estoy viendo que también en algo que dice ahí, al salir él, dice, bueno, todas estas cosas que hizo, y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y veo también, es decir, en medio de su, yo qué sé, lo que sea que hiciera, la ignorancia en cuanto a qué es la vida eterna. Porque si él hubiese entendido, cuando Dios le dice, y pues de ahí lo tremendo de uno, para uno meditar, ¿qué cosas llenan mi corazón? ¿En dónde tengo yo mi foco? Porque cuando yo entiendo lo que es la vida eterna, pues paso a entender que realmente nada me va a faltar. Gracias, señora Nelcy. Fran. Pues estábamos hablando con mi familia sobre eso, sobre la pregunta y pues sí, la verdad, vemos acá como el llamado y el rechazo al llamado. Si no, hay algo bien interesante que pasa aquí en este pasaje y es cuando dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, él pensaba que para obtener la vida eterna era solamente de hacer y no de ser. Y pues a eso estamos llamados nosotros, no solamente a hacer, sino también ser. Y ese llamado era despojarse de eso que para él era todo y ser servicial, el dar todo el tiempo. Y eso es lo que Jesús, pues yo pienso que quería con este joven, pero él no, pues no lo entendió porque está tan arraigado a eso, a esas posiciones, que pues no comprendió. Acostumbrado a hacer, pensaba. Exacto, es que es eso. Yo creo que la clave es del hacer, solo pensó en el hacer y no en el ser.
el hacer cansa, ¿no? Que limita, cansa, como que siempre uno está a la expectativa de qué va a pasar cuando hago, y pues a veces uno no recibe lo que quiere, que en este caso el joven, ¿no? Él esperaba una respuesta majestuosa de parte del Señor, pero tan humilde que el llamado es algo eterno, es algo que viene desde el ser. No debió haberle puesto problema al ser, el dar, porque el servicio es dar. En todo momento pienso que es un modo presente el dar. Con amor y con humildad. Gracias. Bien, pues han dicho cosas que están ahí y es verdad, es real todo eso. Pero digamos que esta porción reúne un poquito todo lo que hemos hablado esta mañana. Es verdad lo que han dicho y no se salen de esa verdad. Está diciendo, primero, que no es joven, sino es un cucho porque ya sabe todo lo que es de la palabra de Dios. Él dice, ¿qué haré para darle? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, no es un niño, es una persona adulta ya que conoce la ley y demás. Pero, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces, la respuesta está en el versículo 18 y dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no hay sino uno solo, Dios. ¿Qué necesita para heredar la vida eterna? Eso que no sabe, conocer a Dios y conocer al que está hablando con él. No es de el hacer que estaban hablando ustedes, sino, oye, necesita conocer a Dios. Pero el Señor sigue la conversación. Usted sabe los mandamientos, va, digamos que al intelecto de esta persona. Sí, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Desde qué perspectiva ha guardado? ¿Desde qué visión él está viviendo la vida de agradar a Dios, según este muchacho? El Señor no le dijo, ¿usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Ama a su prójimo como a sí mismo? Eso no se lo expresó así abiertamente, pero se lo dijo en la siguiente parte. Una cosa te falta, una. ¿Cuál será esa cosa que le falta para poder aceptar, recibir, vivir el llamado, la vocación, vivir como es digno de la vocación con que ha sido llamado, ¿cierto? Pues no le faltaba mucho, dejar todos esos ruidos que opacan la palabra de Dios en su corazón y en su mente, dejar toda la religión, dejar sus afanes, dejar todo lo que el Señor ya enseña en Mateo 13. Necesitaba eso, ese joven, pero amaba más esas posesiones que tenía que caminar con el Señor y prefirió rechazar ese llamado. Un llamado que se le hace de manera tan amorosa por el Señor Jesucristo, sin acusación, como muchas veces yo hago, acusando a los demás, queriendo obligar a los demás, cuando los demás de pronto ni quieren. Entonces, esa es la forma que hace el Señor Jesús, pero nosotros somos los que debemos estar dispuestos para ese llamado. Entender lo que no entendía el joven rico, que el joven rico creía que él era el protagonista, pero necesitamos entender que nosotros no somos los protagonistas y que tenemos que ser obedientes a la verdad para amar con corazón puro. Necesitaba realmente conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien él envió. Eso necesitaba, eso poquitico, una sola cosa necesitaba para entender la vida eterna. Ese es un rechazo, porque él era libre de hacerlo. Y el Señor Jesús no se fue y lo cogió en oreja y venga, y es que, venga, le digo y le explico y es que así es. No, no lo hizo. No lo hizo, porque ese no es Dios. Él usa lo que somos, en la condición que estamos, de ignorancia en cuanto a no haber estudiado, o la erudición, si somos muy duros en muchas académicamente y espiritualmente hablando, también usa a las personas, a todos. Utiliza al hermano que trabaja en la política, utiliza al hermano que trabaja barriendo la calle, utiliza al hermano que trabaja en el taller, en la fábrica, en donde sea, en la empresa. Los utiliza en el estado en donde estén y como son cada persona, con su hablado boyacense, santanderiano, costeño, lo que sea, no interesa, es lo de menos. Con la alabanza, que si es merengue o si es una alabanza de adoración de las que usa la iglesia, como sea, pero Dios se va a dar a conocer a través del hombre, a través de su iglesia. Lo va a hacer todo el tiempo. Bien. El aceptar
o el querer vivir esta vocación como es digno del llamado, eso se da en una búsqueda constante de la voluntad de Dios, en una búsqueda constante de la voluntad de Dios. No se va a dar de otra manera. Si nosotros no tenemos una búsqueda constante de la voluntad de Dios, no nos vamos a realizar vocacionalmente. No lo vamos a poder hacer. Porque pues, ¿cómo? Si no hay quien nos diga ni por dónde, y Él es el que va pastoreando sus ovejas, Él va adelante, pero Él no va atrás arriando. Ustedes no miran en las escrituras que el Señor Jesús vaya a ir detrás arriando las ovejas. Él va adelante, hablando, llamando, y las ovejas detrás, las que conocen su voz. Y eso somos nosotros. Somos sus hermanos que escuchan su voz y la entienden y quieren caminar con Él. La palabra de Dios desde Génesis nos habla de la capacidad que tiene el ser humano para acoger, para recibir la palabra de Dios. ¿En dónde está eso? Eso lo veíamos un jueves, en Génesis 1, 26 al 28. Nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahí el hombre está capacitado para poder escuchar el llamado de nuestro Padre, el llamado a ser hijos, el llamado a ejercer la vocación por la cual fuimos llamados, el llamado a ejercer o a dejar ver la vida de Cristo a través de los dones que Él nos ha dado a nosotros, porque tenemos su imagen y semejanza. No hay ser humano que no esté capacitado para escuchar a Dios, pero también tiene esa capacidad de decir no, de rechazar libremente la voluntad de Dios. Lo puede hacer. De hecho, todos los seres humanos lo hacen. Los que lo rechazan, no quiero creer en Él, no quiero creer, ¿y quién lo obliga a que crea? O no quiero hacer eso, ¿yo por qué tengo que caminar allá? ¿Por qué tengo que ir a predicar el evangelio? ¿Por qué tengo que orar por los enfermos? ¿O por qué tengo que ser buen esposo o buena esposa? ¿Por qué tengo que ser buen hijo? No, eso cada cual lo va a decidir. Pero ellos dicen no quiero o no deseo porque tienen la capacidad de hacerlo. Y además, el que lo hace, todo el mundo tiene también la capacidad de oír porque tenemos la imagen del Señor. Bien. Fuimos creados a la imagen y semejanza del Señor. Todos tenemos la capacidad de acoger la revelación de Dios también, de recibirla. Todos, aquí no hay más duro para leer la escritura que otro. Todos leemos la escritura y la estudiamos y la vamos a entender, absolutamente todos, porque tenemos la imagen y la semejanza de Dios y además nos ha sido dado el Espíritu Santo. Bien. Hay una existencia vocacional, hay una existencia de llamado que está siendo sostenida, inamovible, y la sostiene la palabra de Dios, que debe ser escuchada por usted y por mí en comunión con Él. La vocación no la va a sostener ninguna otra cosa, sino la palabra de Dios. Desde su mismo nacimiento, tengo escrito acá, desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado a un diálogo divino. ¿Por qué? Porque él fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahí está el llamado. Cuando Dios crea a la criatura a imagen y semejanza de Él, ya recibió el llamado inmediatamente a ser como Él. Bien. El hombre invitado a un diálogo divino desde el vientre de su madre, por allá dice el Salmo 139, lo dice, y muchos otros salmos. Allí ya Dios nos está hablando desde siempre. Bien. Es imposible que una persona se una a Cristo en verdad, porque puede venir al Señor, pero el proceso de conocerlo, de entender quién es imposible unirse a Cristo como Señor y Salvador si no se comprende que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Si la persona no es enseñada en eso, va a vivir una vida un poco difícil como creyente, haciendo fuerza, como ese hombre rico que se acercó al Señor Jesús. Muy difícil vivir así, muy difícil, sin entendimiento, sin saber realmente de qué estoy hecho, quién me hizo, por qué me hizo, para qué me hizo, qué materiales usó para crearme a mí además. Bien. Santiago 1, 16 y 17, vamos a terminar. ¿Quién lo quiere leer? Lo puede leer, venga a ver, Hernando está por ahí. Santiago 1, 16 y 17, Hernando Prieto, ¿sí está? Sí, señor, Reina Valera. Sí, señor, Reina Valera. Dejamos ya la puerta lista para empezar a estudiar los dones ya como tal, a partir de la siguiente reunión. Hermano Alexander,
Primera de Corintios 12, 11, el hermano Byron Sandoval. Primera de Corintios 12, 7, la hermana Jacqueline. Hebreos 4, 2. Voy a dejar este para mí. Hebreos 4, 2. Santiago 1, 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bien. Entonces, no erremos, no nos equivoquemos pensando que las dádivas y los dones los da el pastor o algún hermano muy bien intencionado, porque aquí dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso también lo vamos a estudiar. ¿Por qué hace énfasis en que en él no hay mudanza y sombra de variación? Digamos que para abrir un poco el tema es los dones que él da, no los da para que nosotros nos crezcamos ni seamos muchachos frente a la iglesia o frente a cualquiera, no. Vienen de él, son de él y son para él, para su gloria y alabanza. Por lo tanto, si yo fuera el dueño de eso, al que quiero se lo doy, al que no quiero, en el sentido de la envidia, del egoísmo, del desamor y demás, ¿cierto? Eso tiene que ser por obra del Señor. Bien. Todo viene de él. La dádiva y el don vienen del Señor. Primera de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien. Todo esto está haciendo énfasis en de quién son los dones, quién los otorga, a quién se los da, por qué se los da. Eso no nos corresponde a nosotros, lo vamos a saber y lo vamos a entender para tener muy bien en claro entendimiento de qué es lo que vamos nosotros a hacer en el estudio de los dones. Él reparte a cada uno en particular como él quiere, como él, no como yo, como él quiere. Bien. Versículo 7, 1 Corintios 12, 7, ¿Vaino? Sí, señor. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien. También dice el propósito. El propósito. Eso no es, vuelvo y repito, como sucede en muchas partes, desafortunadamente, para sacar pecho. Eso no es para sacar pecho. Es para provecho de los demás, no mío. Es para provecho. Todo esto tenerlo en cuenta. Hebreos 4:2 es algo realmente maravilloso ese versículo. Me agrada mucho que esté escrito en la palabra. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bien. ¿Qué ha pasado con nosotros? Se nos ha anunciado la buena nueva, hace bastantico. Pero la segunda parte es para que usted la medite, porque hoy ha sido una meditación muy bonita desde Romanos, porque esto es para provecho, es para provecho. Pero para que sea de provecho tiene que ir acompañada de fe, de amor, de servicio, en los que hemos oído la palabra del Señor, en los que hemos recibido, ¿cierto? Entonces esto tiene que ser algo extraordinario en la iglesia. Esto tiene que ser algo extraordinario como cuerpo, donde quiera que estemos, como cuerpo, tiene que ser una cosa maravillosa, evidente. Jesucristo es el llamado hecho carne. Es un llamado hecho carne, el Señor Jesús. Se hizo visible el llamado para que lo pudiéramos entender. Y la iglesia es la comunidad de los llamados. Es la comunidad de los llamados. Entonces nosotros estamos llamados a manifestar, a ser de provecho para aquel que lo necesita. Nosotros somos pan, somos sal, somos luz, somos agua de vida, somos esa fuente que salta para vida eterna. Todo eso lo dice la Escritura. Entonces necesitamos ser para provecho nosotros. Necesitamos meditar en estas porciones de la Escritura que hemos leído ahorita, meditarlas. También los quiero invitar
hermanos, a ustedes a estudiar, hacer énfasis en algo que hay que tener cuidado, y es el peligro que hay en las supuestas manifestaciones de los dones, en los supuestos profetas, en los supuestos evangelistas, en los supuestos apóstoles, pero que son un fraude muchas veces, llenos de emociones. Hay comunidades muy grandes que manejan todo eso de la palabra al oído, de que venga, que Dios le dice, que Dios lo manda, que Dios le hace. Todas esas cosas necesitamos estudiarlas también. Están en la Escritura. Yo tengo muchos versículos al respecto, hablando de tener cuidado. Tenga cuidado con los falsos profetas, tengan cuidado con esos hombres que se meten a las iglesias a hacer esto y esto y esto. Tengan cuidado con aquel que viene solamente a robarse la oveja de las lanas y a llenarse y a engordarse en ellos, mientras las ovejitas sufren. Todo eso es necesario empezarlo también a ver y a visualizar, porque no hay que desconocer las artimañas del diablo en todo tiempo. Nosotros podemos ser engañados si no estamos, así como decimos, pendientes de eso, pendientes en la jugada, como dicen en el fútbol, ¿cierto? Bien, mis hermanos, Romanos 15, 18 al 19, hermano Pedro, otra vez para terminar, y hermano Alexander, primera de Pedro 1, 22 al 23. Si tienen otras versiones, por favor, leer otras versiones. En realidad solo hablaré de lo que Cristo hizo a través de mí, para lograr que los no judíos obedezcan a Dios. Y lo he logrado, no solo por medio de mis palabras, sino también por mis hechos. Por el poder del Espíritu Santo, he hecho muchos milagros y maravillas, y he anunciado la buena noticia por todas partes. Tal cual, hermano, tal cual. Hermano Alexander, su lectura. Primera de Pedro. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Parece que hay mucho para meditar, ¿no? Sigue siendo una invitación muy grande, hermanos, a que seamos cuerpo. El Señor va a traer algunas cositas diferentes a la comunidad, digamos, en cuanto a enseñanza. Van a surgir seguro algunos hermanos que van a llevar enseñanza desde otro estilo, diferente al que yo lo hago, diferente al que Jenny lo hace. Van a salir, van a ser visibles, porque el Señor nos hace visibles a donde quiera que vayamos, según lo que leímos en Romanos 15, según lo que estamos leyendo en Primera de Pedro 1. Él hace visible a sus hijos, porque si no, entonces, ¿cómo van a conocer la iglesia? Y sus hijos van a ser conocidos porque presentan a Cristo en todo su esplendor, en toda su potencia, en todas sus señales, prodigios y maravillas. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. La palabra en sí misma trae poder, la palabra en sí misma transforma, cambia, renueva. Eso hace la palabra misma, ella sola, sin que hagamos una gota de fuerza. Jacqueline, ¿quiere expresar algo? Si puede, está en casita. Sí, señor, sí, señor. Bueno, ya desde hace algún tiempito, pues, he estado en todo este proceso de pensar y entender qué es lo que el Señor me viene contando y me viene hablando acerca de Él, y de lo que Él quiere que yo haga, ¿cierto? Entonces, siento que cada vez, por ejemplo, hoy que escuchaba todo lo que hemos hablado hoy desde la palabra, esa palabra del joven que fue a hablar con Jesús, siento que es un llamado bien profundo frente a el ruido que hay,
porque tal vez sus posesiones eran eso, el ruido que había y que estaba muy pegado a esas posesiones y le era difícil soltarse de ahí para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. Sirva, sirva. Entonces, yo estoy escuchando y aprendiendo y dejándome guiar. Espero que sea suficiente para, o tal vez nunca será suficiente, para poder presentar a un Dios vivo, presentar a un Dios vivo. Porque tal vez el Dios que he presentado no, digamos que, es que no quiero utilizar la palabra impacta, porque no se trata de eso, que no transforma tal vez, y siento que de pronto debo empezar a presentarlo con mi ejemplo, con quién soy, con quién, cómo hablo, cómo me expreso, con todas las personas que me rodean, pero sobre todo con mis estudiantes, con mis estudiantes. O sea, para mí, todos los días pienso en ellos y en lo perdido que están. Me alegra muchísimo cuando puedo ver uno que otro que se acerca y me pregunta acerca de este Dios vivo. No son muchos, pero uno que otro. Y eso, bueno, alegra muchísimo porque también la semilla cae en tierra buena. Entonces, bueno, en eso estoy. Realmente a mí me conmueve muchísimo el Señor, me conmueve con su palabra, me conmueve con cada cosa que pareciera que estuviera dirigida a mí, solamente a mí. Y bueno, hay una cosa que me parece impresionante de todo lo que hemos venido hablando, y es que, ¿qué tengo yo de la naturaleza divina de Dios, lo extraordinario de Dios, para que todo esto se manifieste en mí de forma natural y no tenga que hacer fuerza? Gracias. Vi Gracias. que María Alicia levantó la mano. Yo tengo una forma de ver diferente a todos, entonces alcanzo a ver eso. Sí, este llamado que Dios nos ha hecho, qué hermoso, que fue de antes de la fundación del mundo. Qué bonito, pero uno se tarda mucho en descubrirlo. ¿Y por qué? Pues por la falta de comunión con Él. Porque si yo me hubiese tenido esa relación con Él desde un comienzo, hubiese visto ese llamado. Pero también es en el tiempo en que estaba yo dispuesta, porque a veces, así como ese joven, a veces por ratos, ¿no? Uno como que rechaza ese llamado más que todo por temor, porque al comienzo yo creía que era en mis fuerzas y lo que yo pudiera hacer. Pero qué tan hermoso es que el Señor me haya enseñado que Él es el que me ha capacitado, el que habla por mí, y solamente es relacionarme con Él, obedecerlo y actuar. Y eso es maravilloso, porque se siente en el corazón como ese regalo maravilloso, esa satisfacción, ese amor incondicional de Él cuando le escuchamos y le obedecemos. Gracias, hermana Luis. ¿Alguien más? A mí me llama la atención este versículo, no quería, pero siento nombrarlo. Lo voy a colocar en esta versión, que es Efesios 3, del 14. Y el título, en el título dice, en esta versión, dice: Pablo ora por crecimiento espiritual. Entonces Pablo le dice a Dios, o ora diciendo: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios
y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Cuando es demasiado grande para comprenderlo. Amor, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que provienen de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Sí, el amor es cuando hablan del amor y cuando Jesús dice y ve al joven con amor profundo, uno no alcanza a imaginar ese versículo y dice la palabra que el amor hace que nosotros podamos ser fuertes. ¿En qué amor? En el amor de Cristo. Entonces, quería decirlo. Gracias, familia Beltrán Gutiérrez. No, Beltrán Acevedo. Pues hermanos, quedamos invitados para el jueves y para el siguiente domingo, si Dios nos tiene con vida. Invitación a meditar, invitación a reflexionar, a darnos cuenta qué tipo de cuerpo somos, si estamos ejerciendo como cuerpo realmente, o hay algo que está impidiendo que seamos cuerpo. Y necesitamos serlo porque si no los milagros no se van a ver en la salud, en la economía, en tantas cosas que necesitamos milagros como cuerpo, el que anda unido. Eso que acabo de leer en Efesios 3, Alexander, es algo realmente extraordinario. Cuando escucho esto no hago otra cosa sino caer de rodillas y orar. Eso me quebranta todo el ser realmente, porque eso es tener pasión, eso es tener el amor desbordante por el cuerpo de Cristo. Parece maravilloso.